Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. En este espacio continuamos dándoles a conocer los perfiles y las propuestas de los candidatos para este congreso. Cada vez falta menos para esta importante elección y a esta hora de la tarde nos visita una representante del Frente Amplio. Se trata de Gabriela Salvador, que va con el número 6 en Lima por el Frente Amplio. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. A ti por venir. ¿Por qué te lanzas al congreso en esta oportunidad? Mira, soy abogada, tengo 35 años, pero siempre lo digo, vengo de la generación, soy de la generación que vio la violencia política en su país, que vio la realidad social de su país, una realidad social muy marcada por la desigualdad y que aún se mantiene. Vengo de una familia de servidores públicos, mi madre y mi padre son médicos, ambos, y trabajé de la mano de ellos, recorrí con ellos la realidad social de mi país, el recorrer las comunidades campesinas, el trabajar, ver cómo ellos atendían a la población más necesitada, es lo que hace que tú te formes una identidad también. Esa identidad, ese querer cambiar las cosas en mi país, es lo que me impulsó a estudiar Derecho primero, pero también me impulsó a trabajar después en el Estado. Inicié mi carrera trabajando en el Estado y me he mantenido en la función pública, lo cual ante una crisis como la que estamos viviendo, me parece importante poder asumir el reto de pasar esta crisis, de ver cómo recuperamos las instituciones, de cómo recuperamos además el hecho de la legitimidad de un poder tan importante como es el Congreso de la República en un escenario de corrupción como es el que hemos estado viviendo. Ante esto, creo que es momento de asumir retos de poder salvar de alguna manera lo que estamos pasando y empezar a trabajar por el bienestar del país y recuperar sobre todo la credibilidad del Congreso para toda la ciudadanía. Ahora, eso último que mencionas es un reto enorme, ¿no? Recuperar la credibilidad del Congreso y de la clase política en general, que probablemente no alcance a lograrse en un periodo corto como va a ser este. Estamos hablando de año y medio. ¿Dónde habría que priorizar los esfuerzos, teniendo en cuenta a lo largo del periodo, que es un periodo corto, para contribuir a ese objetivo? Mira, yo ahí discrepo un poco. No creo que en un periodo de año y medio no se puedan lograr cosas. Yo vengo trabajando hace 2 años y medio en el Congreso como asesora parlamentaria y puedo decirte que aquellas cosas en las que decías es imposible, sí se pueden lograr. Conversando, dialogando, consensuando, hay cosas que sí se pueden lograr. La ley marco sobre cambio climático, por ejemplo, era algo impensable. La ley de plásticos era algo impensable con un Congreso que no colaboraba para todo lo que era políticas públicas y sobre todo lo que tenía que ver con temas de derechos. Para el tema de la credibilidad, tenemos herramientas dentro del propio Congreso. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no puede seguir sirviendo para un blindaje de la corrupción como lo vimos en el Congreso disuelto. Hoy el Tribunal Constitucional ha señalado que la disolución es constitucional, que fue constitucional. La ciudadanía pedía un cambio a gritos de una clase política que venía haciendo las cosas mal, que tenía voluntad para encubrir. Este primer hecho de retomar a un Congreso en el cual las fuerzas políticas se sienten a dialogar y a conversar por el bienestar del país y no por el bienestar de un partido político o de una organización criminal revestida de partido político, es lo que va a hacer que la ciudadanía recupere esa confianza. Y hay un caso muy importante, el caso Chávarri. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y yo lo he visto porque estuve en ese proceso, blindó al señor Chávarri con votos de Fuerza Popular, pero también con la ausencia de Acción Popular que se levantó con Víctor Andrés García Belaúnde levantándose y retirándose de la sala al momento de votar el informe en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces, estos hechos de corrupción no pueden seguirse dando, estos hechos de blindaje de personajes políticos y de operadores de justicia corruptos no se pueden seguir dando. Y operativamente, digamos, de llegar al Congreso, ¿qué concretamente, qué proyectos o qué funciones de fiscalización concretas quisieras realizar para coadyuvar a ese objetivo? Yo creo que es importante que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales retome las denuncias que no se vieron, que es un bolsón bastante amplio, la verdad, de denuncias que durante el último periodo con César Segura a la cabeza no se llegaron a ver, que estaban vinculadas a casos de corrupción,
Pero también es importante que en este nuevo escenario se presenten nuevas denuncias contra Chávarri, una nueva denuncia contra Chávarri, porque recordemos que además Chávarri no fue, o mejor dicho, Chávarri fue salvado por el Congreso anterior. Esta presencia de una nueva denuncia contra él permite abrir una investigación con un Congreso que esperamos tenga fuerzas políticas que sirvan al país y no solo a algunos intereses. Eso por el lado de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Por otro lado, el tema de la Comisión de Ética. No podemos seguir teniendo el mismo sistema que se ha venido dando, y para eso es importante decirle a la ciudadanía que sepan elegir a sus candidatos y que sepan elegir a sus congresistas. Los partidos políticos son ese primer filtro, no pueden seguir teniendo corruptos dentro de sus filas, no pueden seguir llevando a corruptos al Congreso. Ese es el primer filtro. Y es importante también trabajar de la mano con Contraloría General de la República para estas acciones de fiscalización y control. Nosotros desde el Frente Amplio lo hicimos para casos muy específicos que tenían que ver con el buen funcionamiento del Ejecutivo. ¿Se puede lograr esto? Sí. Y ahí es importante darle más funciones a la Contraloría General de la República. Una de ellas es justamente que los partidos políticos, que todos sabemos reciben financiamiento público y que nos cuesta a todos los peruanos y peruanas, ese financiamiento público tiene que ser fiscalizado por Contraloría General de la República. No podemos dejar al libre albedrío ese dinero que es de todos los peruanos a los partidos políticos. Y quisiera preguntarte por el tema económico. En Frente Amplio entiendo que hay una propuesta por revisar la Constitución, sí, el capítulo económico. ¿Tú compartes esa postura? Sí, yo ¿Por creo, qué es importante? A ver, yo creo que estamos en un escenario en el cual la Constitución de 1993, que se da además después del golpe de Estado, que se da en un escenario de crisis política, de crisis institucional y quizá podemos discrepar en si fue una dictadura, fue un autoritarismo, pero se da en un gobierno que tenía además visos de corrupción. Esta Constitución de 1993, que cuando uno termina de leerla de manera sistémica, encuentras frente a un escenario en el cual la protección de derechos es muy pobre. La protección del ciudadano y ciudadana termina siendo muy pobre. Entonces no es un tema solamente con las secciones económicas de la Constitución. No. En Yo general, creo que es importante reformular la Constitución y ver cómo la Constitución, y ahí todos los que hemos estudiado Derecho sabemos de la función social del derecho, la importancia de que las normas sean una herramienta de cambio social. La Constitución no puede ser ajeno a ello. Tenemos una realidad totalmente diferente. Tenemos incluso en la Constitución, y hay quienes señalan que la Constitución dice, oye, frente a matrimonio igualitario, frente a derechos de la comunidad LGTBI, que la Constitución es muy clara en señalar algunas cosas, lo cual no es cierto. Yo creo que la Constitución hay que leerla de manera integral. Cuando uno lee la Constitución de forma integral, y eso no pasa solo por el capítulo económico, se da cuenta que la Constitución que tenemos actualmente no es una que reconozca derechos. Ahora, ¿es realmente necesario? Tú sabes, en general, en muchos casos, las normas existen y pueden ser perfectas, pero la realidad depende de muchos otros factores. Entonces yo creo que hay un riesgo en poner demasiadas esperanzas en una nueva Constitución y que realmente en la práctica no lleve a nada, ¿no? De hecho, si uno ve en algunas de las democracias más consolidadas y más admiradas, han habido poquísimos cambios de constitución y se mantiene constitución antiquísima. En el caso de Estados Unidos hay más sola, sí, ¿no? En el caso de Inglaterra ni siquiera hay constitución, ¿no? Entonces, ¿no es quizá un poco ingenuo esperar que un cambio de constitución vaya a resolver de manera tan significativa nuestros problemas? Yo creo que no es ingenuo cuando tienes además la posición de determinados sectores que más bien señalan lo contrario, y es que fundan todos los actos que hacen en la Constitución. No sé si me estoy dejando entender, pero, por ejemplo, el hecho de que tengamos los contratos que viabilizan los peajes, que todos sabemos los problemas que han generado. ¿No está acaso ese tipo de contratos en la Constitución? ¿Y no ha sido ese el principal argumento? El principal argumento para también vulnerar derechos no ha sido que está en la Constitución. Tenemos una Constitución que debe de ser revisada. Y cuando decimos nosotros cambio de Constitución, no estamos señalando que a través de un Congreso o que en una legislatura lo vamos a hacer, lo cual además es imposible, sino a través de una asamblea constituyente. Trabajar una Constitución de la mano de la ciudadanía, trabajar una nueva Constitución
de alguna manera escuchando a la ciudadanía. Una asamblea constituyente es clave para ello. Sin una asamblea constituyente no podemos hacer un cambio de constitución. Ahora, ¿qué responderías a quienes argumentan, y respaldados en datos, porque eso es real, que el periodo dentro del cual esta constitución, la del 93, ha regido, ha sido el periodo de mayor crecimiento sostenido económico y mayor reducción en la pobreza incluso? Uno, viendo esas cifras, pensaría que ha sido una constitución que ha sido favorable incluso para fines sociales, para la reducción de pobreza. ¿Qué responderías? Cajamarca es la población más pobre del país y tiene inversión privada, una alta inversión privada. Vamos a ponerlo en términos prácticos, o sea, aterricemos la Constitución. ¿Hay coherencia? Pero esto es responsabilidad de la Constitución, porque si uno ve el tema minero... Estoy en función, o sea, respondiendo en función a lo que tú me estás preguntando, y es la Constitución te permite un modelo económico que supuestamente te reduce brechas, pero la realidad que vemos es que hay determinadas regiones en las cuales no ha habido reducción de brechas. Al contrario, lo que vemos es, por ejemplo, Cajamarca siendo la primera región con más pobreza, frente a supuestamente un modelo económico que te permite una mayor equidad, y eso en la práctica no lo es. Y frente a ello también, ¿cuál es el nivel de pobreza que tenemos en el Perú? ¿Se ha reducido realmente? O sea, vamos a términos o estamos hablando del chorreo económico del cual venimos hablando hace 20 años. O sea, yo recuerdo que cuando entró Toledo hablamos de una suerte de bonanza económica y probablemente a nivel de inversión sí lo hubo. Sin embargo, ¿cómo se traduce eso en el ciudadano día a día? Vemos, este crecimiento económico permitió mejoras en la educación, permitió reducción de brechas, permitió que la salud mejore, que la atención en salud mejore. ¿Qué es lo que finalmente permite esta bonanza económica? ¿O a quienes termina de alguna manera beneficiando esta bonanza económica? Porque las deudas tributarias siguen ahí, porque las deudas ambientales están ahí y la pobreza se mantiene. La desigualdad se mantiene. Y cuando hablamos incluso de violencia en la mujer, y cuando hablamos de feminicidio, y cuando hablamos de desigualdad en la mujer, son estas cifras también. ¿Cuánto se hizo desde el Estado para empoderar a la mujer y para trabajar esas desigualdades entre hombre y mujer? Y quisiera pasar a dejar el tema económico por un momento y tocar un tema que creo que es muy relevante en el Perú de hoy en día y tiene que ver con la violencia contra la mujer. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso? ¿Qué planeas hacer de llegar al Congreso respecto a ese tema? Yo creo que es importante, y acá yo quisiera señalar algo. Independientemente, y esto me sonríe un poco porque he recibido un montón de ataques en las redes sociales por decir que soy lesbiana. Tengo una trayectoria profesional, tengo una trayectoria académica y también soy lesbiana. Y lo digo porque es una manera de reivindicar derechos de una comunidad que viene siendo invisibilizada. Tenemos una agenda de trabajo con mujer LGTBI. Somos el indicador que termina siendo un no indicador. No estamos en los informes del Ministerio de Educación. Si yo te pregunto a ti cuántas niñas y adolescentes dejan de estudiar por ser lesbianas, por el bullying que reciben por ser lesbianas, probablemente no vamos a tener una cifra exacta. Vamos a tener la cifra del observatorio de LGTBI, que es una cifra no oficial, porque el Ministerio de Educación no la tiene. El Ministerio de Salud, ¿cuántas mujeres dejan de ser atendidas por su condición LGTBI? Sobre todo las mujeres trans, ¿cuántas no pueden acceder a salud? En temas de justicia, ¿cuál es la situación de la mujer LGTBI en centros penitenciarios? ¿Cuál es el nivel de violaciones? ¿Cuál es el porcentaje de violaciones correctivas? Que son aquellas violaciones que supuestamente van a hacer que la mujer LGTBI deje de serlo. Ese tipo de indicadores, ese tipo de situaciones tienen que ser fiscalizadas. Y ese es el otro camino que tiene un congresista, la fiscalización al Poder Ejecutivo, el control al Poder Ejecutivo. Es básicamente estos problemas que señalas, el rol que puede tener el Congreso pasa básicamente por fiscalización, o hay en materia de legislación también hay algo que hacer. Yo creo que es importante abonar en el enfoque de género en la educación. Si no tenemos enfoque de género en la educación, vamos a seguir conversando tú y yo de acá a 15, 20 años de desigualdad y feminicidios. La tasa más alta de feminicidios se dio el año pasado. Hemos cerrado el año con 166
casos de feminicidio. ¿Y por qué crees que hay tanto rechazo al enfoque de género si es que es evidente que la violencia de género es un problema? Yo creo que hay una confusión y siempre lo hemos señalado también desde el Frente Amplio. El Estado es laico. Las agendas religiosas no pueden determinar las agendas públicas de un país. ¿Hay un sector conservador? Sí, lo hay definitivamente. Y lo vimos en el Congreso anterior. De alguna manera la bancada Fuerza Popular estaba vinculada con Mis Hijos No Te Metas. Vimos además, creo que la mayoría ha visto la manifestación que hubo en la Plaza Bolívar con los representantes de Con Mis Hijos No Te Metas. Hay mucho temor de la población, pero también se requiere que el Ejecutivo y que todos los que estamos involucrados en esto expliquemos qué es el enfoque de género. Esto es trabajar con la ciudadanía mano a mano para explicar y entender qué es el enfoque de género. Solamente para responder algo que preguntabas anteriormente, normas sobre temas de feminicidio, el Código Penal lo señala. Abonar en más normas, yo no creo tanto en la hipertrofia legal. Y generar normas declarativas, como lo vimos en el Congreso anterior, no te cambia una situación. Lo que sí te cambia el tema o lo que podemos abonar en el tema de la violencia de género, es empezar a trabajar y a fiscalizar las acciones del propio Ejecutivo. Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, tienen que ser sentados en el Congreso, y no me refiero a interpelados, me refiero a sentados para conversar sobre qué acciones conjuntas se pueden realizar. Gabriela, el tiempo es escaso. Un mensaje final que quieras dar a quienes te están escuchando. Este 26 de enero tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo del país, de superar la crisis de corrupción a las cuales nos han llevado algunas fuerzas políticas y operadores de justicia. Está en nuestras manos poder hacer esto. Somos varios los candidatos que estamos postulando y que tenemos una trayectoria limpia. Depende de ustedes decidir. Lo más importante es informarse. Tienen acá una propuesta. Yo soy el número 6 del Frente Amplio, pero lo más importante para llegar a esta elección es informarse. Gracias. Gabriela Salvador va con el número 6 del Frente Amplio.